Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Aleluya. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias porque perdona todo pecado en esta casa, porque trae restauración, Señor, y nos guía a una nueva vida, a la vida correcta, conforme al diseño de tu palabra, conforme a la operación de tu Espíritu Santo en nosotros. Completa tu obra. Perdona todo pecado, Señor. Santifícanos por tu misericordia. Transforma nuestras mentalidades. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver más allá de lo que está delante de nosotros. Que podamos desarrollar nuestro espíritu, nuestro cuerpo espiritual en consonancia con la palabra, con la revelación, con tu propósito. Gracias porque tú lo haces en este tiempo. Que se complete la liberación en nosotros de toda opresión. Señor, que te lleve toda tristeza. Hoy te entregamos la tristeza, el rencor, el odio, el rechazo, la amargura, el dolor. Lo rendimos delante de ti para ser la nueva persona que tú has diseñado para nosotros. Señor, honor y gloria a tu nombre. Cumple tu propósito en nosotros. Restaura vidas, Señor, matrimonio, relaciones de parejas, relaciones de familias, relaciones de padres e hijos, relaciones de hermandad. Señor, restaura relaciones por tu misericordia. Eres poderoso para hacerlo, en ti confiamos. Que tu paz esté con nosotros. Se restaure la paz contigo, la paz internamente y la paz con nuestros hermanos. Por tu misericordia. Prospera la obra de la mano de mis hermanos y hermanas en las cosas que hacen, en sus negocios, en sus empresas, Señor, en su trabajo, donde venden su fuerza laboral. Prospéralo, Señor. Prospéralo en sus pensamientos, su vida personal, sus emociones, su vida espiritual, su cuerpo físico. Prospera. Relaciones de parejas y relaciones de familia. Prospera para tu gloria. Eres hacedor de maravillas. Cumple tu propósito en nosotros, Señor, para gloria de tu nombre. Todo peso, todo yugo, toda opresión, Señor, completa tu obra, liberando, fortaleciendo y creando nuevas expectativas para gloria de tu nombre. Cosas del pasado que arrastramos, hoy queremos rendirla delante de ti para dejarla atrás y superarla, Señor. Conforme a tu grandeza opera. Suple necesidades, Señor, en el pueblo. Necesidades espirituales, emocionales, necesidades físicas. Señor, eres poderoso para hacerlo, para sanar nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo físico. Muestra tu gloria, Señor. Pon una palabra en nosotros sazonada con sal. Una palabra que esté de acuerdo a la investidura que nos ha dado. Que dejemos fluir tu amor, Señor, desde nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra conducta. Que el fruto de tu espíritu suba como estandarte a la hora de hablar, de mirar, de relacionarnos. Trabaja en nuestros caracteres, Señor. Completa tu obra para gloria de tu nombre, Señor. Gracias. Pon en nosotros deseo de buscar tu rostro, de leer la palabra, Señor, de fortalecernos unos a otros,
Mira las cosas que nos distraen de ti. Las rendimos hoy. Rendimos nuestras distracciones. Perfecciónate, Señor. Danos la fuerza para sostenernos. Tú eres quien nos sostiene. Eres suficiente en nosotros para sostenernos sin caída, para sostenernos en pie. Que podamos poner la mirada en ti, como establece tu palabra, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Queremos poner nuestra mirada en ti, fijarla, que nada nos mueva de ti. Que podamos perseverar, Señor, en la palabra, en la revelación, en los principios. Que nada nos ahogue. Oh Señor, te entregamos todo cansancio espiritual, todo marasmo, toda situación que nos detiene y que no nos deja ser como tú quieres que nosotros seamos. Que entremos a tu diseño. Oh Señor, glorifícate. Que tu Espíritu Santo nos inunde, nos transforme, Señor. Que llene nuestro ser. Que tu gracia se perfeccione en nosotros. Que tus misericordias nos visite. Renueva las fuerzas en esta mañana, Señor. Renueva las fuerzas para gloria de tu nombre. Renueva las fuerzas. Levántanos, Señor, como el águila, Señor. Rejuvenécenos. Que la relación contigo pueda ser fuerte, estable, permanente. Gracias, Señor. Guárdanos de toda acechanza, de todo plan del enemigo, Señor, de toda trampa. Guárdanos por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos da una palabra, Señor, de amor, de restauración y de fortaleza. En el día de hoy, una palabra de confrontación. Gracias por tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Así tenemos la palabra de hoy en el evangelista Lucas, capítulo 15, versículo 18, y hablamos de la reconciliación natural. En la predicación de la reconciliación, evangelista Lucas, capítulo 15, versículo 18. Así dice la escritura en el nombre de Jesús. Me levantaré e iré a mi Padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido. Él se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muy amable. Gloria a Dios. Eso es lo que hace la reconciliación, que trae regocijo, trae fiesta, trae celebración.
por el tiempo de separación. Aleluya. Así que ya hablamos de la reconciliación natural. La reconciliación espiritual es la restauración de las relaciones con la descendencia de Adán. Esto lo explicamos la semana anterior. Hablamos de la reconciliación espiritual como la restauración de las relaciones con la descendencia de Adán. Nosotros somos descendientes de Adán y hemos pecado en Adán en el pecado original y en el pecado actual a partir que tenemos uso de razón. Hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor y el Señor, por medio de Cristo, ha decidido reconciliarnos con el Padre y crear un nuevo pacto. Porque el anterior fracasó y necesitaba crear un nuevo pacto para que podamos reconciliarnos con Él. Él creó reglas a las que nosotros tenemos que someternos. Porque cuando hay reconciliación se requieren acuerdos que ambas partes deben respetar. Y ya saben lo del nuevo pacto conforme a la predicación anterior. Esta reconciliación es el concepto de reconciliación vertical. Lo que viene de Dios hacia mí, cuando choca conmigo, produce un beneficio hacia mis semejantes. Se vuelve horizontal. Entonces, esto es interesante, porque hoy hablamos justamente de la reconciliación horizontal, que es lo que le llamamos en la predicación de hoy, reconciliación natural. Si me he reconciliado con Dios, como descendiente de Adán en el sacrificio de Cristo, entonces yo estoy en capacidad de tener una reconciliación con mis semejantes. La reconciliación natural es la restauración de las relaciones entre seres humanos. Así que hoy, la predicación de hoy está basada en ese concepto de la restauración de las relaciones entre los seres humanos. Hemos hablado de la reconciliación y los elementos que tienen que ver con la reconciliación. Y uno de los puntos que hemos hablado es el perdón, porque antes de que haya reconciliación debe haber perdón. Pero el perdón está relacionado con el amor propio. Voy a tratar de explicárselo. El perdón está reconciliado con el amor propio y la reconciliación con el amor por el prójimo. Cuando alguien me ofende a mí, yo debo perdonar por beneficio mío, no por beneficio del otro. Quien se beneficia cuando perdona soy yo, porque yo me descargo. Yo me deshago de ese peso que está sobre mí, de ese odio, de ese rencor. Y quien se beneficia soy yo. Y si yo me amo a mí, yo debo perdonar a la gente. Aleluya. Por eso, el perdón está relacionado con el amor propio, amor a sí mismo. Porque libera de la carga espiritual, emocional y física. Espiritual, porque la falta de perdón me aleja de Dios. El hecho de que yo no te perdone genera una crisis entre Dios y yo. Emocional, porque afecta mis emociones, el hecho de que yo tenga dolor, rencor. Y físicamente, porque hay mucha gente que por ese dolor, eso que le han hecho, un día el corazón dice, yo no doy más. Las arterias se le tapan y le puede dar una crisis de salud física que lo mantenga fuera de circulación, aunque quede vivo, y otros se han muerto. Porque esa situación que le han hecho o que le están haciendo y ese sufrimiento interno lo lleva a afectar su espíritu, sus emociones y su cuerpo físico a tal punto que el cuerpo en un momento no responde. Entonces, si yo me amo a mí, yo debo liberarme de eso. Por eso, por amor a mí mismo, debo perdonar. Si me amo, puedo perdonar toda situación que haya afectado, pensando en que es bueno para mi salud
física, emocional y espiritual. Y te permitirá seguir adelante y tener paz consigo mismo. Ese es el concepto del perdón, es como pasar por alto y seguir caminando. Entonces tú necesitas seguir hacia adelante y tener paz contigo mismo. Porque si no tienes paz contigo mismo, hay problema. De ahí es que en la restauración de las relaciones del Señor con nosotros existe la justificación, que va a producir paz con Dios, o sea, paz entre Dios y yo, paz internamente, y me capacitará para tener paz con mis semejantes. Entonces, si yo no tengo la capacidad para perdonar, yo me hago daño a mí. Por eso necesito pasar por alto, seguir caminando y lograr tener paz interna. Porque hay una cosa que nos quita la paz, y es el tener resentimiento, rencores y dolor y no dejarlo salir. Necesitamos hacer ese ejercicio que se va más allá de una operación visible de la gente, es más interna y afecta mi ser, mi relación con Dios. En cambio, la reconciliación está ligada al nivel de amor que tenemos por la persona que queremos restaurar las relaciones. ¿Qué tanto te amo? Va a demostrar qué tanto yo puedo acercarme para reconciliarme después de haber perdonado. Si el amor no es suficiente, la restauración no será efectiva. Claro, yo sé que algunos están pensando en que tenemos que buscar un amorómetro para poder medir la cantidad de amor que alguien siente por otro, pero no funciona así. No funciona de esa manera. Ahora, yo sé qué tanto puedo amar a alguien y tú sabes qué tanto puede amar a otra persona. ¿Qué tanto puede amar? Ese nivel de amor está íntimamente relacionado a la posibilidad de la restauración de las relaciones. Yo puedo perdonar y si el amor no es suficiente, quedarme ahí. O pudiera perdonar y tener suficiente amor como para provocar una restauración, pero la otra persona no quiere. Yo perdono, me quedo sufriendo callado porque la otra persona no quiere reconciliarse. Ya eso no depende de mí. Bendito es el nombre del Señor. El apóstol Pedro, en su primera carta, él dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, en el 3:8 de la primera carta. Sean todos de un mismo sentir y sean compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En términos generales, la Escritura nos está enseñando a que no debemos maldecir, porque nosotros no podemos tener, si somos hijos de Dios, no puede salir de una sola fuente, bendición y maldición. Nosotros no debemos darle a la gente lo que la gente se merece, sino lo que nosotros tenemos. Cada quien da lo que tiene. Y el que le paga a las otras personas mal por mal, está en problema porque tiene mal dentro. Usted no debe pagar con mal, porque el mal no es parte de su vida. El mal pertenece al infierno, pertenece a las tinieblas, pertenece al pecado y pertenece a Satanás. Y si nosotros no tenemos ningún acuerdo con él, no deberíamos tener el mal dentro de nosotros. Tiene lógica. Lo que debemos es hacer bien, aun cuando la gente nos haga mal, porque no tenemos el mal dentro de nosotros para hacerlo. El mal está dormido en su naturaleza concupiscente, que aunque está activa, está controlada, porque el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros y su presencia hace que la naturaleza concupiscente esté doblegada. Si usted la deja que suba, entonces usted va a tener el mal con usted.
El mal es como un accidente para los hijos de Dios. Perdóname que te hablé mal. Perdóname que te traté mal. Porque cuando descubrimos quiénes somos y lo que hemos hecho, nos damos cuenta que hemos actuado de una manera diferente a la investidura que está en nosotros. Aleluya. Aleluya. Y entonces el texto dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir y sean compasivos. Para nosotros poder restablecer relaciones, tenemos que tener compasión, y el concepto de tener un mismo sentir en la Sagrada Escritura implica que hay una restauración de las relaciones, que llegamos a sentir lo mismo. No necesariamente al mismo nivel, pero sentimos lo mismo. Guiados por el Espíritu de Dios, el sentimiento espiritual, el deseo de que las cosas funcionen. Guiados por el Espíritu de Dios en unidad del Espíritu, actuando con compasión, con misericordia. Y justamente de eso se trata, porque cuando hacemos cosas malas delante de Dios, la Biblia le llama pecado. Cuando pecamos delante de Dios, Dios ve que nosotros estamos sufriendo por causa de nuestra propia rebeldía. Y Él tiene compasión de nosotros, porque estamos sufriendo por nuestra rebeldía, por causa de nuestro propio pecado. Entonces Él se compadece. Y entonces aquella gente que se parecen al Señor tienen que aprender del Señor a ser compasivo. Y hay gente que nos ha dañado a nosotros. Y nosotros tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que compadecernos de su sufrimiento. Compasivos y amándoos fraternalmente. Lo que se requiere para que haya una restauración de las relaciones, que podamos amarnos de manera fraternal. Más allá de un amor de intereses. El amor de hermandad, de fraternidad, en la que nosotros queremos para la gente lo que queremos para nosotros. Es mucho más fácil poder restaurar una relación cuando el nivel de amor es suficiente, como que pasa el umbral de la separación. Eso hace que se dé con toda facilidad la reconciliación. Que seamos amigables, que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Y hay una manera de maldecir a la gente, y no solo con nuestros labios, sino con nuestra conducta. Y hay conductas que son suficientemente agresivas como para mantener a una persona en sufrimiento por la falta de amor o por el dolor que nos han causado. Y en la medida que yo me voy sanando y me voy liberando de eso, en esa misma medida estoy en capacidad de dar respuesta. Tener una actitud amigable, un comportamiento amigable, unas palabras amigables, y no devolviéndole a la gente lo que se merece, sino bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Usted bendice a alguien no solo cuando dice cosa buena de la otra persona, sino cuando puede servirle y darle lo mejor de usted. Y para eso se necesita amor. Cuando usted no tiene amor, cuando usted quiere ayudar a alguien a quien usted no ama, usted lo daña. Porque el amor hace que usted tenga palabras apropiadas,
que tenga comportamiento apropiado, porque no solo se rechaza con palabras, sino con acciones. Inclusive hasta con la mirada, porque hay miradas de amor, hay mirada de rechazo. Y la gente que sabe leer la mirada se da cuenta cuándo lo están aceptando en un sitio y cuándo lo rechazan. Cuándo quieren que se acerque. Y puede pasar hasta en una congregación. Y existe el concepto de la silla disponible o de la silla vacía. Que yo llego a un sitio, todos saben que yo llegué, no hay asiento y nadie se para darme su asiento. ¿Me están diciendo? Ya sé. Ale. O sea, váyase. Y nadie lo está diciendo con palabras, sino no encontré aceptación cuando fui. Todos me vieron, nadie se acercó, nadie compartió un asiento, nadie me dio la bienvenida, sino que se sintieron en temor por mi llegada. Y eso lo recuerdo. Antes de recibir al Señor fui a una congregación con un primo que fue a visitarme a San Cristóbal y él, siendo creyente, me dijo que fuéramos a la iglesia. Eso es lo que hace el que es cristiano. Digo, primo, pero vamos. Y fuimos a una iglesia. Y cuando llegamos, no fuimos bienvenidos. Parece que nuestro aspecto, quizás el mío, medio alborotado, le dio miedo. Y nos llevaron para un sitio, un cuartico, para hacernos una entrevista. ¿Qué queríamos? ¿Qué hacíamos en la iglesia? ¿Cuál era el propósito por lo que estábamos allí? Mi primo me miró, yo lo miré y con la mirada nos hablamos. Vámonos de aquí. No, está bien, nosotros nos vamos. Usted dice, ¿y puede pasar en una iglesia? Bueno, eso pasó hace muchos años, porque ya saben que yo tengo ya unos añitos sirviendo al Señor y fue antes de eso. Pero en mi condición espiritual, cuando yo fui a esa iglesia, lo mejor que pudo haber pasado es que cogerme miedo. Bendito es el nombre del Señor. Pero el Señor lo hizo. Gloria al nombre del Señor. Él es poderoso. O sea que hasta en una congregación puede pasar que la gente no se sienta aceptado, que no se sienta bienvenido. ¿Sí? Y eso es interesante. La reconciliación requiere de responsabilidad. Por eso Efesios 4:25, el apóstol Pablo plantea lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ha de suponerse que los hijos de Dios sabemos esto, que no debemos darle lugar a Satanás en nuestras vidas, y que no debemos abrir ninguna puerta, ni la trasera, ni la lateral, ni la del frente, al enemigo, y que toda área debe estar cerrada. Ahora, ¿qué es lo que está planteando el apóstol Pedro? Perdóneme, el apóstol Pablo. Lo que plantea es que somos miembros los unos de los otros y que pudiera darse una situación entre nosotros que produzca algún daño, algún trastorno, inclusive una ira. Alguien pudiera provocarnos al dolor, o provocarnos a la irritación, o provocarnos a la violencia, inclusive. Y entonces el apóstol Pablo, conociendo la naturaleza concupiscente, nos dice que la ira es un comportamiento humano.
y que pudiéramos tenerlo nosotros aún sirviendo al Señor. Esa es una posibilidad, pero que no te quedes con esa ira, con ese dolor hasta el día siguiente. ¿Qué es lo que está recomendando? Que el mismo día que nosotros tenemos algún conflicto, tenemos que tratar de buscar solución. Si la ira es provocada por alguien, lo recomendable sería confrontar y sanar. Hablar con la gente acerca de lo que nos está pasando, de lo que nos han provocado. Y yo sé que algunos de ustedes en algún momento lo han vivido. Que la persona que nos ha provocado ni siquiera se dio cuenta. Su comportamiento natural es tan agresivo que nos provoca y ni cuenta se da. Y si no se dio cuenta, pero está tan acostumbrado que le da igual. Pero quien tiene la situación soy yo. ¿Está bien? Y amaneció. No lo hice en la noche, pero no debería seguir ese día. Ok, pero tiene una semana, tiene un mes. Y debiste haber resuelto una situación hace un mes, pero no lo has resuelto. Y algunos van para años. Entonces, la Escritura nos está diciendo que tenemos que buscar solución a aquellas cosas que nos están afectando y solución con la persona que nos están dañando. No puede ser permanente. Aunque sí hay relaciones, la gente ahora le llaman relaciones tóxicas, relaciones que son tortuosas, en las que nosotros permanentemente estamos molestos. Nos molestamos y la gente piensa que estamos molestos con ellos y es porque estamos molestos nosotros, porque hay algo que nos está dañando, que está produciendo dolor, amargura y no lo resuelvo y entonces me molesto con la gente y tiendo a ser agresivo con la gente porque eso me está afectando y no lo he podido resolver y mi reacción con la gente es como si fueran culpables, pero no es lo que yo quiero. Es mi incapacidad para ocultar lo que tengo, lo que vivo, lo que me está matando. Entonces, el apóstol Pablo llama a la reflexión. Desechen la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, trátense bien, hablen verdad, tengan buenas relaciones para evitar que nosotros provoquemos en la otra persona daños. Pero al dañado le dice, no te duermas hasta que resuelva tu situación. Dice, pero no pequéis, porque la ira natural de la naturaleza concupiscente se va a dar, pero no peque con tus labios, ni peque con el pensamiento, ni peques con tu conducta. Contrólate. Yo no me puedo controlar a mí mismo si yo no creo que como el fruto del Espíritu en mi vida está el dominio propio. Si creo que tengo el Espíritu de Dios y tengo dominio propio, que me ha entregado el control, me ha transformado y me ha entregado el control de mí mismo, entonces yo sí puedo. Aleluya. Porque es una expresión del fruto del Espíritu de Dios que se ha establecido por medio de su simiente en nosotros. Entonces sí tengo capacidad para autocontrolarme, porque el Espíritu de Dios está viviendo en mí. Si creo eso, entonces sí puedo. Y la gente va a provocarnos justamente para dañar nuestra relación con Dios. Y que nosotros, inclusive algunos creyentes, oran contrario y le dedican salmos y de todo. Y no le desean bien. Eso no quiere decir que no reprendamos en algún momento
a una persona que nos está causando daño. Aírense, pero contrólense para no llegar a afectar su relación con Dios. Y no dejen que el sol se ponga sin resolver el problema. Y no abran ningún espacio donde el enemigo se sienta con derecho para penetrar a nuestras vidas. Porque en la reconciliación le damos la oportunidad a la persona en cuestión a que se acerque para que las relaciones sean igual o mejor que antes. Por eso es que el nivel de amor tiene que ser alto. Porque estamos dando una oportunidad para que las relaciones sean igual o mejor que antes. Atreverse a reconciliarse es un desafío. De la misma manera que la reconciliación espiritual, la natural, requiere confrontación y nuevo pacto o acuerdo. En la reconciliación espiritual encontramos que Jesús se sacrifica por los pecados de la humanidad en la que nosotros estamos incluidos y establece un nuevo pacto en su sangre y la obediencia a su palabra. Y alguien puede decir que está reconciliado con Dios porque puede ser obediente a la palabra de Dios. Puede vivir en la gracia, el nuevo pacto. Igualmente, si hay una reconciliación, deberíamos hacer acuerdo, restaurar las relaciones mediante acuerdo, un pacto nuevo en caso de que sea matrimonio, en caso de que sea relaciones de hermanos, establecer límites de familia, el caso de los hijos, que bien lo establece el texto bíblico que tenemos de principio en el evangelista, que trae el evangelista Lucas, una de las expresiones de Cristo, en la que el hijo que se fue de la casa reconoce que lo hizo mal y que perdió la confianza con el papá y sabe que ya su herencia la gastó, porque le dijo que le diera su dinero y se le dio. Le fue mal, quiere volver a la casa y sabe que lo hizo mal, que no tuvo el mejor comportamiento y que pidió su herencia el papá viviendo. Y el padre amoroso se la dio, porque si no, quizá hubiera matado al papá. Y eso es lo que se ve hoy en día, ¿no? Se juntan con bandas y se autoatracan o se autosecuestran y piden rescate para desbancar al papá o a la mamá o a algún hermano. Y usted lo ve en la noticia, eso es normal en estos tiempos. Es un comportamiento inapropiado, pero se da. Y entonces él reconoce que ha tenido un mal comportamiento, que ha sido rebelde, que no escuchó a sus padres, que hizo lo incorrecto, pero él se da cuenta y tiene luz y decide regresar. Ahora, ¿con qué actitud regresó? Y eso es importante. ¿Qué actitud debes tener tú si decides regresar? No, a mí hay que recibirme aquí. No, papá, no es así. Usted está en falta y usted tiene que venir bajito. Usted tiene que llegar a la casa del vecino primero y decirle: ustedes me conocen, estoy en problema, déjenme dormir aquí, que mañana yo hablo con mi papá. Tiene que venir bajito y esperar al papá que salga y decirle: soy yo y vengo en son de paz, para que no se vaya corriendo. Cierren la puerta, que fulano anda rondando.
Viene bajito. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Buena actitud. Yo he tenido mal comportamiento con Dios y he tenido mal comportamiento contigo. Y yo no soy digno de llevar tu apellido. Yo sé que te avergüenza de mí en esta comunidad, pero yo reconozco que lo hice mal. Sí, porque hay padres que están avergonzados en la comunidad por el comportamiento del hijo. Inclusive hay familias que han tenido que mudarse y dejar su propia casa y dejar su trabajo para irse a otro sitio corriendo. No solo corriéndole al hijo, sino a sus fechorías. Aquí este hijo reconoce que no ha tenido buen comportamiento. Y le dice: hazme como uno de tus jornaleros. Dame empleo en la casa. Y permíteme ser un hombre libre. Y que cuando termine mi trabajo cada día, tú me lo pagues. Porque yo sé que tú tienes jornaleros. Aquí tú tienes gente trabajando por jornal. Que le pagas en la tarde, es el concepto. Recíbeme como uno de esos trabajadores. He sido vergüenza para ti. Y te heredé antes de morir. Y malgasté lo que me diste. No fui responsable. No te merezco. No merezco tener un papá como tú. Pero al menos déjame trabajar en tu finca. Porque me muero de hambre. Estoy lánguido. Y no tengo dónde ir. Aleluya. Y levantándose, vino a su padre. Dice que aún estaba lejos, lo vio el padre. Y fue movido a misericordia. Una expresión del amor. Gracia, misericordia y compasión hacen del amor ser extraordinario. Su hijo le hizo todo eso, pero él amaba a su hijo. Y de lejos lo vio. Y cuando lo ve, no le corre, sino que abre los brazos. Porque él quería que su hijo regresara a la casa. Y él estaba sufriendo mientras su hijo estaba desaparecido. Y los ancianos conocen un principio. Cuando se le acabe lo que tiene, entonces viene. Déjalo. Que cuando se le acabe lo que tiene, sus amigos ya no van a querer estar con él y regresa. Los ancianos saben ese principio. Hay mucho brío cuando se tiene fortuna y mucha gente rodeando, parásitos alrededor. Cuando todo se acaba, la gente se recoge. Y ese principio lo sabía el papá. Y por eso lo esperaba. Y cuando sale, lo recibe. Él le recita al papá todo aquello. Y su papá lo que hace es que se echa y lo besa. Como una señal de aceptación y de bienvenida. Entonces, su padre tuvo misericordia. Pero él tuvo ¿qué? Arrepentimiento. Y si hemos dañado a alguien, lo menos que pudiéramos hacer es arrepentirnos. Es ir donde la persona y reconocer que lo hemos hecho mal. Y pedir una oportunidad para acercarnos. Y esperar que la persona decida. Quizás se tome su tiempo, pero posiblemente lo decida, como en este caso. Y él lo que pensó, entonces se lo dice al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned al niño en su mano
y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo. Él le dice a sus criados, la situación que hay es entre nosotros, y esta es una situación familiar. Y las situaciones familiares se resuelven entre familia, con lágrimas, con arrepentimiento, con jipido, con humillaciones, con jalones de cabello, con empujones, pero se resuelven ahí, con gritos. Es una situación familiar. Váyanse y resuelvan cosas. Él necesita ser vestido porque ya tiene harapos en su ropa. Necesita ser vestido de nuevo. Necesita que se le ponga el anillo de la familia. Una restauración, una reconciliación. Y necesitamos hacer una fiesta porque Él ha llegado. En término espiritual, esto hace el Señor con nosotros, pero en término natural, nosotros deberíamos hacerlo con nuestros hijos si se van en rebeldía, con el hermano, aunque los hermanos no son fáciles de reconciliarse, se producen muchos rencores. Mi papá te trató mejor a ti, te dio a ti lo mejor. A mí no me dio lo que te dio a ti. Tú has gastado la fortuna de la familia y ahora regresa y ya tú eres una carga aquí. No es fácil. Por eso es que el hermano mayor se resiente y usted lo encuentra en el texto. Porque el hermano mayor no veía necesario que se haga una fiesta por un bandolero que se fue a disfrutar de la vida, por alguien que ha consumido lo de toda la familia y que ha dañado la familia y que le ha dado un mal nombre. Pero el papá era una autoridad. Y con autoridad decide restaurar la relación y no recibirlo como él quería. Déjame amanecer en el cuarto de servicio que tiene entrada por fuera. Déjame quedarme ahí y nada que ver con la familia. No, él le dijo no. Su arrepentimiento generó confianza. Su actitud generó confianza. Y él sabía que el arrepentimiento era verdadero. Y sentía que se restablecían los vínculos. Aleluya. Y eso es reconciliación. Ya no tiene miedo de dormir al lado del esposo o de la esposa que se fue. Ya no tiene miedo de recibir al hijo o la hija que se fue. De restablecer la relación con el hermano. No, tiene confianza porque ha habido un arrepentimiento apropiado. Ha habido una confrontación. Ellos se miraron, se hablaron y él le secretó al oído lo difícil que había sido dejarlo. No solo porque estuvo lejos gastando el dinero, sino la falta que le hacía papá. Y el ambiente que había en su casa, que no lo encontró en ningún lugar, él se lo secretea. Y le dice, estoy acabado. Y el padre se vuelve receptivo. Y dice, hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En la reconciliación
no se piensa necesariamente en que la gente va a volver a repetir lo que hizo mal, porque la persona se arrepiente y se compromete a tener una vida diferente. No hay ningún miedo para que se vuelvan a repetir las mismas acciones del pasado. Porque si ese miedo sigue, no hay entrada. Bendito es el nombre del Señor. En la reconciliación restauramos relaciones pensando en que las cosas serán diferentes y que habrá respeto mutuo, que nos vamos a respetar. Por eso hay reconciliación. Tú vas a respetar las normas, yo voy a respetar las normas, va a haber buen trato. Eso trae la reconciliación. Y la reconciliación también nos prepara para perdonar lo que se presente en la marcha. Cuando usted se reconcilia, pero usted tiene cosas, tiene temores y cree que le van a hacer cosas difíciles que usted después no va a perdonar, entonces usted no sabe cuánto durará la relación. Pero si la relación se restaura, usted sabe que el ser humano, por su naturaleza concupiscente, pudiera hacerle algo malo en el futuro, pero cuando usted se reconcilia, ten capacidad de perdonar las cosas que se presenten y seguir juntos, echando hacia adelante. Bendito es el nombre del Señor. La reconciliación, por eso, debe ser voluntaria y debe ser consciente, igual que el perdón. Que usted perdona consciente y voluntariamente, así la restauración no debe ser impuesta. Es personal. La reconciliación restablece la amistad en el matrimonio, en las relaciones de hermandad, en la paternidad o en la paternidad. La reconciliación bajo presión no es saludable porque requiere suficiente responsabilidad y amor. Hay que ser suficientemente responsable para restaurar una relación y tener amor suficiente. Porque si usted no es responsable, cuando usted restaura la relación, entonces va a volver a lo mismo. Usted tiene que ser responsable de sus actos, de su compromiso y de lo que usted desea. Por eso debe ser voluntaria y consciente. Yo decido eso y estoy consciente de lo que implica y me atrevo y corro el riesgo por amor. Para que haya tolerancia, respeto, acuerdo y dar una nueva oportunidad con la certeza de que puedan presentarse situaciones en el futuro. ¿Qué dice el apóstol Pablo con relación a la restauración o reconciliación de parejas? En la primera carta a los Corintios, en el 7:10, él dice lo siguiente: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. El apóstol Pablo ocasionalmente utiliza esa palabra para referirse a lo que Cristo enseñó y que él está citando a Cristo, o refiriéndose a una cosa que Cristo no enseñó y que él la está enseñando. Aquí él está diciendo, no la estoy enseñando yo, sino que ya Cristo la enseñó. Recuerden que el apóstol Pablo sigue a Cristo en el ministerio y que no anduvo con Cristo, pero sí él durante unos años considerables se puso a estudiar los evangelios y lo que ya Cristo había enseñado. Entonces él con autoridad en el Espíritu enseñaba cosas y otras cosas él citaba a Cristo. Y él dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Entonces está diciendo, ustedes saben que ya Cristo había enseñado cuál es la modalidad para la separación de los matrimonios. Y por ahí anda una serie que explica bien claro, es la serie
creo que de la distracción hay una parte que tiene que ver con eso, con esa parte del matrimonio. Pero si la pareja no se te fue con otra persona y decide reconciliarse contigo, esa es tu decisión. Pero el apóstol Pablo te dice, la Sagrada Escritura nos enseña que te quedes, si se separaron, quédate tranquilo en la separación, y si decides en el futuro, pudieran reconciliarse. Lo que está diciendo es, cuando te separa, no vaya a casarte de una vez. Ya eso es tan común, yo lo he dicho esto antes, es tan común fuera y dentro de la iglesia, que la gente todavía no se ha divorciado y ya tiene a alguien esperándolo para casarse. Es que no hemos leído la Biblia en la iglesia, la gente. Y el esposo no se le ha ido con otra, ni la esposa se le ha ido con otro, sino que sencillamente está esperando. Y le preguntan, ¿ya salieron los papeles? Y hay bodas que se marcan. Estoy hablando en las iglesias, bodas que se marcan en una fecha y el divorcio no salió en esa fecha y sale el día antes, porque lo están esperando por hora. Y se ha dado alguna que no salió el divorcio. Y como ya tenían fecha, se juntaron en lo que sale el divorcio para casarse. Y entonces el apóstol Pablo enseña claramente. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Y aquí lo que nos conviene aquí es reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Que se reconcilie, que se restaure la relación. Ahora, no está diciendo que el hecho de que estén separados, su condición sea pecaminosa. Y aquí no está hablando de separación por causa del pecado sexual, sino separación por asunto de caracteres o por situaciones que hay. Y ya saben que hay una serie de comportamientos en las relaciones que ni la iglesia ni el pastor puede meterse, donde hay violencia y otras situaciones, no se puede meter porque ya lo que tiene que ver con la justicia y con la ley trasciende la iglesia. Y ya esos son asuntos personales, de relaciones que se ventilan en otros escenarios. Y no quiere decir que la gente no cambie, porque el Espíritu de Dios cambia a la gente. Y todos los que estamos aquí estamos cambiados. La palabra es, estamos regenerados, transformados por el Espíritu de Dios, o deberíamos, es la palabra, estar transformados. Y si el Espíritu de Dios transformó a alguien, entiendo yo que pudiera darse una oportunidad, pero la decisión la toma usted, porque la reconciliación es voluntaria y consciente. Es de responsabilidad y depende del nivel de amor que se sienta por la persona. Tengo que concluir porque el tiempo me dice que estoy en el momento preciso para completar. Y entonces, luego ya usted va a escuchar esas predicaciones donde le explica bien claro esa parte, pero aquí en la reconciliación tenía que conversar el tema. Entonces, concluyendo en el día de hoy, la restauración de las relaciones se da junto con un proceso de madurez. La gente va madurando y se da cuenta que abandonó sus padres y que necesita regresar, que hay un pleito importante con papá, con mamá y que necesita regresar y que ya es tiempo de que eso se dé, que la circunstancia por la que se presentó ese problema ya pasó. Y entonces en madurez yo asumo la responsabilidad de reconciliarme con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi hermana. Ya eso pasó, ha pasado tanto tiempo. Y lo que me hicieron tengo que dejarlo atrás. Yo necesito sanar eso, necesito liberarme de esa opresión y de ese peso y restablecer la relación, aunque la otra persona quizá no lo merezca. Porque no siempre las personas tienen la capacidad como para reconocer que lo hicieron mal.
Yo conozco personas inconversas que se dan cuenta que lo hicieron mal. Y cuando van donde uno diciendo que lo hicieron mal, ¿qué le queda a usted? Y en lo personal, a mí me ha pasado, y me pasó con mi papá, y él me dijo, dígame lo que usted quiera, hágame lo que usted quiera, y usted decide si tenemos alguna relación o no. Eso está en su mano. Pero lo que quería era eso, reconciliarme. Voy a darle para atrás. No, esa es mi oportunidad. Dicen la gente que vive en el norte, adiós, vea. Pero venga acá, pero vamos a seguir. No, señores, no. Eso era lo que yo quería. ¿Y por qué no hacerlo si él tiene la voluntad? No. Esta es la oportunidad. Usted no tiene que hacer lo que yo hago, pero ese era mi deseo. Estar bien. La reconciliación es de ambas partes. Tiene que ser responsable de la relación que se restablece. Si yo me reconcilio yo solamente y me acerco, hay un problema, porque la otra persona todavía está recogido. Eso no es reconciliación. Eso es estar juntos. La reconciliación no es estar juntos solamente, sino teniendo un mismo sentir, estar involucrado en todo. ¿Qué produce la separación? La separación la produjo, por ejemplo, el dinero. Bueno, ¿qué hacer para demostrar que el dinero no nos va a separar de nuevo? ¿Qué fue? La infidelidad. ¿Cómo demostrar que estoy tan enamorado como que la pareja llena mis expectativas y que no necesito otra pareja? Eso es sumamente importante, porque hay una reconciliación. Se va a restaurar la relación y hay que tener un mismo sentir. Es juntarnos, compartir y recordar lo vivido antes sin dolor ni resentimiento. Cuando tengamos que recordar lo que antes vivimos, no tenemos dolor ni tenemos resentimiento. Permítanme cerrar y tomarme 30 segundos y compartir un texto bíblico y dejárselo ahí para que lo reflexionen. Así nosotros, Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Así que también los creyentes, y aquí cuando vuelvo a encontrarme con ustedes en este escenario, voy a hablarle de este asunto. Así nosotros como creyentes somos miembros los unos de los otros, y nada más imagínense que su brazo está totalmente aparte o separado de su cuerpo y que no se produzca de alguna manera una aceptación, que el cuerpo acepte el brazo. Si los creyentes, si en la iglesia no somos capaces de aceptarnos unos a otros, dejamos de ser cuerpo o parte del cuerpo de Cristo. De manera que estar reconciliado significa que somos capaces de tolerarnos, ser un equipo como un cuerpo necesita de cada uno de sus miembros. Gracias, nos vemos pronto. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Capacítanos por tu misericordia para restaurar relaciones, para ser suficientemente maduros como para poder pedir perdón, para reconciliarnos, reconocer cuando hemos dañado a alguien. Señor, restaura relaciones por tu misericordia. Muestra tu gloria. En el nombre de Jesús. Sánanos, Señor, de tal manera que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra conducta se sometan a la palabra. Vivamos en ti y para ti, Señor, y que podamos bendecir, tratar bien
y de manera apropiada a nuestros hermanos, con el decoro, con la decencia y con el respeto, porque somos miembros los unos de los otros. Gracias, Señor. Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.